Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Darles la bienvenida a CIMA Académico. El día de hoy tenemos un módulo a cargo del psicólogo Miguel Torres, en donde podremos ver el tema de evaluación psicológica forense en el marco de la Ley 30364. A todos los participantes que vienen del programa de psicología forense, recordarles que hoy es una clase excepcional y que a partir del siguiente jueves ya retomamos nuestro horario habitual de 7:30 a 10 de la noche. Profesor Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, cuando usted guste. Buenas noches. Voy a compartir, por favor, la diapositiva. Listo, profesor. Está bien. ¿Está viendo? Sí, acaba de aparecer, aprovechando que usted está empezando a compartir las diapositivas, mencionarles a los estudiantes del programa de psicología forense que ya, porque me preguntan al interno, que ya el siguiente jueves retomamos las clases, ya con el módulo de proceso de evaluación psicológica clínico forense. Muchas gracias. Cuando usted guste, profesor. Buenas noches. Agradezco la invitación a CIMA Académico para permitirme esta noche estar con ustedes y hablar un poco acerca de la evaluación psicológica forense según la guía del IML 2021 en el marco de la Ley 30364. Mi nombre es Miguel Ángel Torres Villavicencio, soy doctor en psicología, maestro en psicología clínica, tengo la segunda especialidad en psicología forense y criminología. Soy docente también en la especialidad de Psicología Forense y Criminología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, dictando los cursos de Psicopatología Forense y Ciencias Forenses. Trabajo en el Ministerio de Justicia desde el año 2015 a la fecha. Con esa pequeña presentación de lo que yo estoy haciendo en este momento, voy a tratar de hablar acerca de la importancia, primero, de reconocer, ¿no es cierto?, la guía del IML 2021 como el instrumento técnico más importante que tenemos en este momento para realizar evaluaciones psicológicas forenses en nuestro país. En ese sentido, voy a empezar la charla del día de ahora. Agradezco nuevamente a CIMA Académico, a los coordinadores por invitarme a estar esta noche con ustedes. Miren, los informes periciales en nuestro país y en el extranjero, y hablemos también de Latinoamérica, caso de Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, cualquier país, se supone, y digo supone entre comillas, porque no se da, esa no es la realidad en todos nuestros países, que deben basarse en elevados estándares científicos técnicos de rigurosidad y ética. Entonces, miren, estamos hablando de elevados estándares. Entonces, si nosotros analizamos la situación de nuestro país, por lo menos hasta antes del año 2021, estábamos viendo que los estándares científicos y técnicos de las pruebas que nosotros realizábamos no se cumplían los estándares, ¿no? El Poder Judicial, por ejemplo, sacó un acuerdo plenario 4/2015 en donde hablaba de los estándares de las pruebas en casos de violencia sexual, en donde hablaba de los criterios Dover como criterios científicos para poder valorar las pruebas periciales. En ese sentido, miren, el informe pericial ha de ser un proceso imparcial, estructurado, replicable y vertebrado mediante la formulación y contraste de hipótesis. Es el método hipotético deductivo, según Fernández Ballesteros, ya desde el año 2007, que se debería seguir. Entonces, eso es lo que se debería como ideal tener en todos los países. El psicólogo, por lo tanto, está sujeto a exigencias éticas y deontológicas para poder desarrollar un trabajo riguroso, científico, en donde se construya conocimiento a través de las evaluaciones periciales, ¿no?, bajo la propia normativa de nuestro Código de Ético Profesional del Colegio de Psicólogos, que ha sido incluido también en la guía del año 2021 algunos aspectos que tienen que ver con esas consideraciones éticas de la actuación que nosotros realizamos. Pero ¿qué vemos en nuestro medio, no? ¿Qué vemos en nuestro medio? En nuestro medio encontramos diferentes instituciones, y tal vez las personas que están esta noche acá conectados, de las 56 personas, trabajarán de repente en algunas de las instituciones que estamos nombrando. Está el Poder Judicial, está la DIRINCLI también, están los centros de emergencia mujer, están los psicólogos del MINSA, hay psicólogos también en el INPE, psicólogos en el Ministerio de Justicia y los psicólogos o peritos oficiales del IML, el Instituto de Medicina Legal del Perú. Entonces, en cada una de estas instituciones se desarrollan evaluaciones que van a ir, ¿no es cierto?, a procesos judiciales y que van a ser vistos en casos judiciales, ya sea en el ámbito
de víctimas en el ámbito penal, en el ámbito de familia, o también, ¿no es cierto?, para ver resocialización, para ver clasificación en los penales, una serie de instituciones que trabajan en este ámbito y que están ligadas al tema de las pericias y de la justicia. Es así que el año 2016, ¿no es cierto?, cuando aparece la ley 3364, el Instituto de Medicina Legal formula la guía esta de evaluación psicológica forense contra en casos de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar y en otros casos de violencia. Esta guía que salió después, ¿no es cierto?, de la ley 3364. En esta guía se suponía de que iban a mejorarse los estándares en relación a la guía del año 2013. Pero lo que se vio es de que en realidad inclusive no se había desarrollado el concepto que era el concepto más importante, el concepto psicojurídico de afectación psicológica, cognitiva y conductual. Tanto es así, cuando apareció la guía, todavía se quedó en stand-by más o menos un año o 2 años hasta que este concepto se empezó a ser desarrollado, dejándose en vulnerabilidad a muchas mujeres porque no concordaban, ¿no es cierto?, lo que señalaba la guía como afectación psicológica con los artículos 122b y 124b del Código Penal, en donde se hablaba ya de afectación psicológica, cognitiva y conductual. Y los psicólogos estaban evaluando y concluyendo acerca de evaluación de afectación emocional. Entonces, miren cómo, ¿no es cierto?, hemos ido cambiando, hemos ido mejorando, y ¿qué se vio, no? Que igual que con esa misma guía del año 2016, los centros de emergencia mujer generaron su protocolo el año 2021, pero con todos los contenidos y considerando prácticamente de lo que se había señalado en la guía del año 2016, que en realidad no tenía mayores recursos metodológicos y técnicos como para realizar una buena evaluación psicológica forense. Con el añadido de que la guía o el protocolo del Centro de Atención Mujer habla ya de la necesidad de formular hipótesis. Pero pese a que en su protocolo hablan de la necesidad de formular hipótesis para poder desarrollar las evaluaciones periciales, no se implementa y no se ha visto, por lo menos en todos los exámenes que nos ha llegado a revisión, ningún informe psicológico en donde se trabaje bajo el modelo hipotético deductivo desde los protocolos o desde los informes psicológicos que se dan en los centros de emergencia mujer. También existe una guía de coordinación o de comunicación entre los jueces y operadores de justicia con los integrantes de los equipos disciplinarios del Poder Judicial. Existe también el protocolo de evaluación en cámara jefe del Poder Judicial, en donde más o menos se establece un pequeño índice de cuál deben ser los contenidos o cuáles deben ser las partes o acápites que deben tener los informes del Poder Judicial. Pero bajo eso, considerando los informes, por lo menos de los equipos disciplinarios, eran muy metodológicamente, no estaban muy bien planteados y no tenían también los aspectos importantes relacionados con la metodología. Tenemos también la guía de la Policía Nacional, este manual de la DIRINCRI del año 2013, y hay otro más actualizado del año 2016, en donde también es un pequeño índice de cuáles deben ser las partes o las áreas que se debe evaluar en un informe psicológico, y se centran sobre todo nuestros colegas de la DIRINCRI en una evaluación psicopatológica, ¿no? Una evaluación psicopatológica. Y tenemos otro documento técnico del 2015 del Colegio de Psicólogos del Perú, que debería ser la institución que da los lineamientos y las guías de buenas prácticas para la evaluación psicológica forense en nuestro país, y que en realidad no lo ha hecho. Entonces tenemos este documento del año 2015 en donde se señala cuáles deben ser los puntos importantes y cuáles son los puntos secundarios de las evaluaciones o de los informes psicológicos que se dan, y también de los certificados médicos de salud mental. Entonces, miren, tenemos estas tres guías y protocolos. Y bueno, nosotros en el MINJUS también tenemos nuestros lineamientos que más o menos van acorde con los avances que pueda tener el Instituto de Medicina Legal, en función de las evaluaciones que nosotros vamos a realizar en el MINJUS. Y el año 2020 aparece una directiva sanitaria del MINSA, en donde se aprueban los parámetros técnicos para la evaluación de afectación psicológica en casos de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar en el marco de la ley 3364. Miren, al margen de que el MINSA no es un órgano técnico de evaluación psicológica forense, pero fue una guía o fue unos estándares muy coherentes, ¿no? Porque ya inclusive acá, se hace una definición operacional de lo que significaba o lo que es la afectación psicológica, cognitiva y conductual. Y se habla también en este protocolo de que los psicólogos del MINSA deberían también realizar un análisis, una discusión forense y la implementación o trabajar bajo el modelo hipotético deductivo.
pero tampoco, ¿no es cierto?, los colegas del MINSA, que son más del ámbito clínico, tampoco han desarrollado un modelo hipotético deductivo que le dé mayor fiabilidad a las evaluaciones periciales, restando, ¿no es cierto?, los criterios de subjetividad que podamos tener nosotros los peritos. Y es en este contexto que aparece la guía del año 2021 del Instituto de Medicina Legal, la guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia contemplados en el marco de la ley 3364. Entonces vemos más o menos a lo largo de la historia de nuestro país o de la historia de la psicología forense, de que han habido diferentes instituciones desarrollando evaluaciones periciales, pero no bajo una metodología unificada, que debería ser lo importante, para que todos los operadores de justicia vean coherencia entre lo que nosotros realizamos en el ámbito forense. Entonces, miren, hemos visto la prueba, por lo menos cuando nos llegan al MINJUS pruebas para hacer metapericias o contrapericias, vemos nosotros de muchas falencias metodológicas en torno a cómo se elaboran las pericias. Y el Poder Judicial también, ¿no es cierto? Los jueces, como bien señalaba el doctor Neira, el juez supremo, en una exposición que tuvimos, señalaba, ¿no es cierto?, que los jueces ahora conocen epistemología, conocen la manera como se debe valorar las pruebas periciales, y por lo tanto es difícil poder que ellos puedan encontrar criterios de fiabilidad en una prueba que no cumple los criterios técnicos científicos para que sea llevado a un ámbito penal. Entonces, el Poder Judicial ha establecido, por ejemplo, este acuerdo plenario que le señalaba hace un momento, en donde se establecen, ¿no es cierto?, los criterios Dauber como criterios centrales para tratar de valorar las pruebas periciales en nuestro país, por lo menos en el ámbito de los casos de violencia sexual. Pero miren, acá está este valor probatorio, esta casación, el valor probatorio de las pericias psicológicas que no cumple con criterios de la guía de evaluación psicológica forense, el caso Ancash. Este caso es de una pericia del Poder Judicial que evalúan a una víctima de violencia y no lo hace en el marco de los estándares de la guía del año 2016 del Poder Judicial. Entonces, en este caso, evalúan en esta casación y se señala, ¿no es cierto?, que si bien es cierto, la persona o la agraviada tiene un relato coherente, sigue evidenciarse actitud de simulación frente a la evaluación, sin embargo, se advierte que dicha pericia no ha cumplido con la metodología de trabajo establecida en la guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y otros casos de violencia. ¿Qué están haciendo los jueces? Están a través de esta casación valorando esta pericia en función a que no cumplió con los estándares de la guía del año 2016. Entonces, nosotros no solamente somos evaluados en juicio oral, cuando vamos a un debate pericial por otro colega que fuera a hacer un contrainforme, una pericia, sino que también son los propios jueces los que van a valorar estos elementos de prueba, y de ahí la importancia de que nosotros sepamos manejar y sepamos cómo hacer una evaluación en el marco de la ley 3064 y siguiendo la guía del ente rector en materia pericial, que es el Instituto de Medicina Legal del Perú. ¿No es cierto? Entonces, eso es importante. Entonces dirán, no, pero yo trabajo en el CEN, ¿no? Yo me sigo mi protocolo. Pero ¿quién es el ente rector en materia pericial de acuerdo a las leyes de nuestro país? El Instituto de Medicina Legal. Y como bien señalan las propias guías, deberían estandarizar el trabajo de todos los peritos a nivel nacional, de tal manera que se pueda uniformizar todos los criterios de evaluación, o todas las instituciones deberían tener los mismos criterios de evaluación. Entonces, miren, de conformidad con la resolución de Fiscalía de la Nación 046-2021, de fecha 13 de enero de 2021, en el cual se delegan al Jefe Nacional del Instituto de Medicina Legal, ¿no es cierto?, se va a aprobar esta guía de evaluación psicológica forense contemplados en el marco de la ley 3064. Y con esta aprobación de esta guía, vamos a ver de que mejora mucho la metodología, mejora mucho la calidad, por lo menos, de las pericias que se vienen realizando. Pero ¿qué vemos también en la actualidad cuando empezamos a hacer metapericias o contrapericias de las pericias de nuestros colegas de la Instituto de Medicina Legal? De que en realidad no se está cumpliendo, ¿no es cierto?, por ejemplo, con el marco hipotético deductivo. Y vamos a verlo en un momento por qué, ¿no? O sea, ellos señalan de que eso queda evidenciado y que es un análisis, diríamos, mental que realiza el perito, y no está incluido en la pericia, cuando no es así, ¿no? Debería estar incluido en el cuerpo de la pericia las hipótesis y los objetivos, de tal manera de que otro perito que realice sepa cuáles eran las hipótesis y cómo este perito arribó a esas hipótesis a través de lo que es el análisis y la discusión forense. Entonces, esos aspectos son todavía cuestiones que se tienen que ir mejorando seguramente en el transcurso de estos tiempos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la guía de evaluación psicológica forense? Es establecer, como le señalaba hace un momento, una metodología de trabajo para uniformizar criterios
y sistematizar los procedimientos que orienten a los profesionales psicólogos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, así como de otras entidades públicas y privadas, cuyo funcionamiento se encuentra autorizada por el Ministerio de Salud. Entonces quiere decir de que estos objetivos y esta guía no solamente es de propiedad, ¿no es cierto?, podríamos decirle así, del Instituto de Medicina Legal, sino que todas las otras instituciones que realizan labores periciales en este ámbito de la Ley 3064 deberían seguir estos estándares de esta guía. ¿Cuál es el marco normativo en el cual se rige la evaluación en el marco de esta guía? Es la Ley 30.364, ¿no? Que busca sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La violencia contra los integrantes del grupo familiar comprende las agresiones que ocurren dentro de una unidad familiar, siendo tanto es el maltrato infantil, la violencia contra la pareja o contra los adultos mayores, contra los hermanos o contra las demás personas que formen parte de una unidad, ¿no es cierto? Entonces, miren, esos aspectos son los que enmarcan más, ya bueno, y el código penal también, y el nuevo Código Procesal Penal, que sería más o menos las leyes o los códigos, bueno, se enmarcan nuestro trabajo, nuestro rol en lo que constituye la evaluación en el marco de la Ley 30.364. Ahora, ¿qué aspectos importantes ha introducido la guía relacionado con la ética que señalaba hace un instante en la propia guía? El Código de Ética Profesional del Colegio de Psicólogos del Perú, el cual contempla los siguientes principios sobre el ejercicio profesional del capítulo 1, ha sido incluido en la guía. El artículo 1 señala, para ejercer la profesión de psicólogo debe estar titulado, colegiado y habilitado. Esta es una conducta contraria a las normas éticas y deontológicas, el ejercer la profesión sin contar con los requisitos de ley y las normas de orden interno que éstas exigen. El otro artículo ha sido incorporado, que el psicólogo debe ejercer la profesión sobre las bases científicas, para ello se guiará por procedimientos validados. Y el artículo 11, el psicólogo que realice labores periciales y de auditoría deben ceñirse a las normas establecidas. El artículo 34, la historia del desarrollo personal y del estado actual de la persona es el documento psicológico con valor legal en el que se registra la investigación. Debe ser veraz y completa. Para tal efecto, el psicólogo debe ser cuidadoso en su elaboración y no incluir apreciaciones o juicios de valor o información ajenas a su propósito. Entonces, miren, ahora está incluido estos aspectos éticos en la guía del año 2021. Entonces, esto marca, ¿no es cierto?, mucho la calidad de las pericias que estamos haciendo nosotros. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, nosotros nos hemos olvidado de pagar la cuota de habilitación del Colegio de Psicólogos y el otro psicólogo estamos yendo a un debate pericial, ha entrado al Colegio de Psicólogos y se ha dado cuenta que nosotros estamos inhabilitados, al momento nosotros de la acreditación del perito, esta persona puede señalar que este perito que está yendo a juicio a ratificar una pericia se encuentra inhabilitado por su colegio profesional, poniendo en grave riesgo, ¿no es cierto?, en este caso, la sustentación de su pericia. Si es el psicólogo, por ejemplo, de una víctima, podrá en grave riesgo la presentación de este informe pericial, dejando en estado de vulnerabilidad a esa víctima. Igual, ¿no? Si es un psicólogo que está haciendo un peritaje por un agresor, en este caso como estrategia de defensa de un agresor sexual, por ejemplo, también podrá dejar en estado de vulnerabilidad a este agresor. Entonces, miren, es sumamente importante de que nosotros podamos tener en cuenta estos aspectos relacionados con aspectos éticos, ¿no? El psicólogo debe ejercer la profesión sobre las bases científicas y para ello se guiará por procedimientos validados. Entonces, ¿qué está señalando? ¿Cuáles son esos procedimientos validados? El seguir las guías, ¿no? Por ejemplo, ¿qué guía yo debería estar siguiendo en este momento y actualizado? La guía del año 2021, porque ese es el documento técnico en el cual se está centrando la evaluación psicológica en nuestro país. Entonces, tenemos nosotros que seguir estos procedimientos. Si yo encuentro una metapericia o una pericia que se ha hecho siguiendo los estándares de la guía del año 2016, por ejemplo, ya no estaría cumpliendo estas bases científicas o estos procedimientos validados, como significan el seguir los lineamientos de la nueva guía del año 2021. Igual, ¿no? Si yo estoy haciendo una metapericia o haciendo una auditoría de una pericia, también debemos seguirnos a las normas establecidas y utilizar los documentos técnicos, metodológicos que se tienen para ese periodo o para esa fecha cuando ha sido hecha la pericia. De igual manera, si yo encuentro una pericia o voy a hacer una metapericia de una pericia que se hizo el año 2019, lo tendré que hacer bajo los estándares de la guía del año 2016, ¿no? O si se trata de hacer una metapericia de un informe psicológico del CEN del año 2017, tendría que hacerlo bajo su guía del año 2016, creo 2015 que se tiene. Entonces, tenemos nosotros que seguir esas normas técnicas. Otro aspecto importante, la historia personal, como señala esto que ha sido incluido, es un documento psicológico con valor legal que registra la investigación
debe ser veraz y completa. No podemos encontrar informes psicológicos en donde la historia de vida se reduzca a una especie de telegrama, ¿no? Niñez, no tuvo ninguna dificultad, no tuvo maltrato a sus padres. Adolescencia, la pasó feliz. Eh, ese tipo de datos, ¿no? O sea, tenemos que encontrar, o por lo menos la historia de vida tiene que ceñirse a todos los parámetros que nos va señalando la guía de que nosotros tenemos que averiguar. ¿Y por qué es importante la historia psicológica? Porque en esta historia psicológica nosotros vamos a encontrar primero aspectos relacionados con afectación, con indicadores de afectación psicológica, y también vamos a encontrar esos aspectos tan importantes que ahora la guía señala, que son los aspectos de vulnerabilidad, los factores de vulnerabilidad, los factores de riesgo y los factores protectores, que lo vamos a encontrar a lo largo de la historia de vida de esta persona. Entonces, esos aspectos son importantes, y de ahí la importancia de hacer una correcta análisis y evaluación y descripción de la historia de vida de las personas. Entonces, tiene que mejorar todos esos aspectos que nosotros realizamos. Una pericia, ¿no? Una pericia o un informe psicológica de tres caras, ¿no es cierto? Resulta ya prácticamente inaceptable, ¿no? Como señalaba una colega colombiana, decía, si la novela de Betty la Fea tiene 500 y tantos capítulos, ¿cuántos capítulos puede tener la vida de una persona que estamos evaluando? Y en cuántos folios, hojas podemos resumir toda esa complejidad de la historia de vida de una persona para poder describir correctamente cuál es la afectación que va a tener esa persona a lo largo de todo su ciclo vital. Entonces, miren, esos aspectos son sumamente relevantes y tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que ir mejorando, ¿no? Ahora, ¿qué otro aspecto es importante? La guía del año 2016 y esta guía del año 2021 se centra también de manera muy clara en señalar las diferencias entre la evaluación clínica y la evaluación psicológica forense. Se define claramente, inclusive hay un cuadro que define qué es la evaluación clínica y qué es la evaluación psicológica forense. Entonces, miren, encontrar informes, ¿no? Cuando hacemos una pericia, en donde encontramos que el psicólogo señala qué instrumentos y metodología que utilizó la entrevista psicológica. Si encontramos eso, ya nos dice que ese psicólogo desconoce, ¿no es cierto?, lo que es la psicología forense, que no conoce cuáles las técnicas de evaluación en psicología forense. El psicólogo utiliza la guía del 2016 y la guía del año 2021, señala claramente que la principal técnica, o inclusive lo consideran la prueba diagnóstica, es la entrevista psicológica forense. ¿Ya? Entonces, ¿en qué tenemos que entrenarnos nosotros? En entrevista psicológica forense, no en entrevista clínica, no en entrevista psicológica que lo pueden emplear en el ámbito educativo, clínico, organizacional, no. Nosotros empleamos la entrevista psicológica forense y está muy bien definido en la guía del año 2021. Entonces, ¿por qué es importante la entrevista psicológica forense? Porque nos va a dar todos los datos relacionados con el informe pericial. Todo lo que tiene que ver con el motivo de la evaluación, ¿no? El motivo de evaluación, y también nos va a dar datos de la historia de vida y de todos los indicadores que nosotros necesitamos para determinar y probar nuestras hipótesis si esta persona presenta o no afectación psicológica. ¿Qué más nos permite la entrevista psicológica forense? Nos va a permitir formular las hipótesis. ¿Qué hipótesis yo voy a tener en relación a ese caso que me voy a plantear? Y voy a tener que centrar mi metodología para poder yo validar o rechazar esas hipótesis para que mi trabajo sea científico, ¿cierto? ¿Cómo voy a validar mis hipótesis? A través de la triangulación de la información de las diferentes técnicas y métodos que yo he empleado. Entonces, a eso tenemos que llegar. Entonces, eso todavía, por ejemplo, no se visualizan en las pericias todavía del Instituto de Medicina Legal en la discusión forense, ¿no? En cómo ellos arribaron, cuáles fueron las hipótesis y cómo ellos aceptaron o rechazaron determinado tipo de hipótesis y qué técnicas y métodos utilizaron para aceptar o rechazar las hipótesis. ¿Qué más nos permite la entrevista psicológica forense? La planificación de otras pruebas a emplear para refutación o verificación de las hipótesis que planteadas, como señala Vázquez 2007 y lo que les estoy señalando. Entonces, miren la importancia de la entrevista psicológica forense. Entonces, encontrar un relato o un motivo de evaluación de 5 líneas, ¿no es cierto?, de 5 líneas, en donde no se cumplan los criterios que señala la guía, donde nos habla de una serie de criterios y de contenidos que nosotros debemos evaluar en lo que es el motivo de la evaluación, eso hace a este informe o pericia refutable.
refutable. ¿Por qué? Porque no se ha considerado esos aspectos importantes que señala que guía, que van a ser básicos para poder entender el estado previo, premórbido de esta persona y lo posterior, ¿no es cierto?, cómo se va desarrollando la afectación a través de una dinámica de violencia. Entonces, esos aspectos son centrales que se tiene que tener en cuenta. Otro aspecto importantísimo de la guía, a diferencia de la guía de 2016, en donde ya se hace la definición conceptual de afectación psicológica. Entonces, ahora, ¿no es cierto?, tenemos esta definición conceptual. Y acá sí tenemos un poco, a modo de crítica, ¿no?, que nos apartamos de lo que son los manuales internacionales como la DSM-5 o la CIE-11 para crear un propio concepto que no está en los manuales internacionales, que es el concepto de afectación psicológica y que es un concepto psicojurídico que propio de nuestro país, ¿no?, propio de nuestro país. Entonces, este concepto psicojurídico, que es más bien hecho en el ámbito de la protección de las mujeres víctimas de violencia y de las víctimas de violencia, se va a definir como las consecuencias psicológicas frente a los hechos de violencia. O sea, cualquier consecuencia frente a un hecho de violencia que rebasan la capacidad de adaptación y afronte de la persona y que repercuten en algunas áreas de funcionamiento, como personal, familiar, social, laboral y académica, y que generan un desajuste en la persona. Entonces no se trata solamente de decir que la persona tiene o no tiene afectación psicológica. Si decimos nosotros que tiene, debemos demostrar que esta afectación ha afectado alguna de las áreas, ya sea el área personal, el área familiar, social, ya no va a trabajar, ya no quiere levantarse, no quiere ir a su trabajo, está faltando, ha pedido permiso, vacaciones, ¿no es cierto? O ya no quiere ir a la escuela, está faltando, está jalado en diferentes cursos. Entonces, ¿cómo esta afectación psicológica afecta determinadas áreas? Generan desajustes en las personas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que probar, ¿no? Entonces, si nosotros queremos probar, por ejemplo, la hipótesis de que esta persona presenta afectación psicológica, cognitiva y conductual relacionada con el evento de violencia, tengo que probar que está afectado en el área personal, en el área familiar, en el área social, laboral o académica, en cualquiera de las áreas, y cómo está afectado, ¿no? Y qué instrumentos o qué medios me permiten señalar a mí, por ejemplo, que está afectado en el área académica. ¿Qué documento revisé yo para señalar que este niño está afectado en el área académica, ¿no? Estas consecuencias psicológicas pueden manifestarse a través de signos y síntomas que configuran un cuadro clínico completo o incompleto. Entonces, miren, este es otro aspecto también que escapa a los manuales internacionales y que lo hace en el ámbito de la protección, ¿no? Puede tratarse de un cuadro clínico completo. Es decir, puede encontrarse todos los indicadores que nos señalen, por ejemplo, que tiene un trastorno de estrés postraumático. Pero también podemos señalar no que esté el cuadro clínico completo, sino que, por ejemplo, faltan algunos indicadores de trastorno de estrés postraumático, pero estamos señalando nosotros que tiene afectación psicológica. Entonces, no necesitamos, bajo este concepto, de que se configure el cuadro clínico, por ejemplo, de trastorno de estrés postraumático complejo, de trastorno de estrés postraumático según la CIE-11, ¿no? Entonces, o por estrés agudo, ¿no? Según la DSM-5, ¿no? Entonces, no necesitamos que se configuren estos cuadros, sino que puede haber cierta sintomatología relacionada con el hecho de violencia que si está afectando alguna de las áreas señaladas va a constituir afectación psicológica. Entonces, esa es la importancia de este concepto que, escapando a los manuales internacionales, permite un poco en el ámbito de la grave violencia que sufre nuestro país poder brindar medidas de protección y también permite algún tipo de reparación para estas víctimas que sufren ese tipo de violencia. La afectación psicológica, por lo tanto, señala la guía, puede darse en los tres componentes, puede darse en los tres o puede darse en uno de los tres, ¿no? En el componente cognitivo, conductual y emocional. Y lo importante de la descripción que han hecho nuestros colegas del IML en este sentido es de que lo han definido operacionalmente y que esta es muy, como decirles, fácil de poder describir, ¿no es cierto?, cuando se tiene una afectación psicológica, que lo podríamos hacer para casos, por ejemplo, en donde no hay pruebas psicológicas, como por ejemplo víctimas de violencia que son analfabetas o que viven en zonas muy alejadas, inclusive hablantes, ¿es cierto?, que donde no vamos a poder aplicar ningún instrumento, a través de una evaluación psicológica forense o psicopatológica forense muy bien estructurada, podemos tranquilamente resolver claramente o describir claramente la afectación que pueda tener esta persona, porque la guía señala ahora que la afectación psicológica cognitiva está relacionada con la disminución o alteración de los procesos superiores, tales como la percepción, el pensamiento, la memoria, la atención, la concentración, el lenguaje, el aprendizaje y distracciones cognitivas.
Entonces, es fácil de poder describir a través de una evaluación psicopatológica forense si nosotros encontramos alteraciones en la memoria, alteraciones en la concentración, en la atención que pueda tener esta persona relacionada con esa situación de violencia que está sufriendo. O también, ¿no? Si esta persona está presentando una serie de pensamientos reiterativos relacionados con la situación de violencia que le va a generar también una sintomatología emocional, emocional. Entonces, es fácil poder describirlo bajo la definición que han planteado nuestros colegas en la guía del año 2021. A nivel conductual, relacionada con la reducción de conductas de interacción social, que es una de las características centrales de las víctimas de violencia, y las dificultades para comunicarse. También, ¿no? La incapacidad de poder comunicarse y los problemas de negociar, los problemas de toma de decisiones, que son aspectos que se alteran mucho a las víctimas de violencia, que van a generar a la larga el aislamiento social de estas víctimas. Y también la capacidad de resolución de problemas y las estrategias de afrontamiento que generalmente no tienen estas víctimas. Entonces, esos aspectos son centrales para poder nosotros definir lo que va a significar la afectación psicológica, además del aspecto emocional, en donde están relacionadas con la autoestima, la motivación, las emociones, los sentimientos, y generalmente, ¿no es cierto?, con estos trastornos ansioso-depresivos que vienen asociados a los casos de violencia contra la mujer. Entonces, miren, tenemos una definición ya una definición psicojurídica del concepto de afectación psicológica que está ya desarrollada. Tenemos también la disgregación de qué aspectos dentro de la evaluación de la conducta o de los niveles de la conducta podemos establecer para definir una afectación psicológica que son importantes, ¿no? Señalábamos de que esto escapa a los cuadros, escapa a los manuales internacionales y debe ser conocido por los psicólogos forenses. ¿Por qué? Porque en el ámbito clínico no se va a conocer este concepto. No se va a conocer este concepto. Entonces, miren, ¿cuáles son los criterios para considerar afectación psicológica en casos de violencia? Y este es otro aspecto importante que ha planteado la guía, ¿no? Que ha planteado la guía. Primero, el psicólogo ahora, a diferencia del año 2016, tenemos nosotros que reconocer si se trata de un hecho de violencia único, recurrente, o se trata de una situación de conflicto, ¿no? Y nos da la guía los elementos necesarios para identificar si se trata de una situación de conflicto o si se trata de una situación de violencia. Identificar también la existencia de factores mediadores o preexistentes, situaciones traumáticas previas o cuadros clínicos preexistentes que puedan influir en la aparición de las consecuencias psicológicas asociadas a los hechos denunciados. Entonces, también la guía es tan importante porque ahora nos da un aspecto central, que es el conocer los factores de vulnerabilidad o con causas que pueden incrementar la sintomatología relacionada con un evento violento y que también deben ser parte del análisis forense para determinar si hay o no afectación psicológica en uno de los casos que nosotros estamos evaluando. Entonces, estos aspectos son centrales y sumamente importantes planteados en esta guía del año 2021. Y ahora yendo más o menos a cuál es el título de la charla, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación psicológica forense en el marco de la guía del IML 2021? Son los objetivos que nosotros tenemos que plantearnos para realizar la evaluación psicológica forense que nos van a llevar a plantear las consecuencias, las conclusiones que hay de. Entonces, miren, los objetivos son, primero, que cuando nosotros hacemos una evaluación psicológica, tenemos que determinar si esta persona evaluada al momento de la evaluación presenta afectación psicológica cognitivo-conductual a través de un diagnóstico clínico o una descripción forense, que sea compatible con el motivo de evaluación. Clínico, por ejemplo, ¿no? Presenta una reacción de estrés agudo con el código de la CIE-11 relacionada con una situación de violencia relacionada con el motivo de denuncia. Clínico forense presenta una afectación psicológica cognitiva conductual relacionada con violencia, con el motivo de denuncia o relacionado con violencia psicológica. Que sea compatible con el motivo de evaluación, donde se analizarán los hechos denunciados, indicando si la persona evaluada se encuentra frente a los hechos de violencia. Es decir, describir, ¿no es cierto?, qué hechos de violencia generaron esta afectación psicológica cognitivo-conductual. ¿Qué más nos pide la guía? Determinar el tipo o rasgos de personalidad en caso de adultos y en niños, niñas y adolescentes, señalar las características del desarrollo conductual. Quiere decir que si esto lo planteo como objetivo de evaluación en un caso de violencia, también debe estar al final como una conclusión. No va a ser que en las conclusiones solamente encuentre que la persona tiene afectación psicológica y no describa la personalidad. Ahora, ¿por qué es importante conocer la CIE-11? Porque la CIE-11, por ejemplo, a relación de la CIE-10, nos permite determinar que los trastornos de personalidad en términos de que si son leves, moderados o graves, ¿no? Entonces, ahí también es importante.
Entonces ahora sí, es más amigable la CIE 11 en el sentido, por ejemplo, que nosotros podemos determinar de que la afectación, que la violencia sufrida por esta mujer, ¿no es cierto?, ha generado, ¿no es cierto?, un trastorno de personalidad leve. Según los criterios que plantea la CIE 11, determinar ahí qué aspecto nosotros estamos viendo en esa víctima que ha alterado algunos aspectos de su personalidad y que no le permiten adaptarse plenamente a cómo se encontraba en el estado previo a la situación de violencia. Entonces, ¿qué más nos señala la guía? Que debemos identificar la existencia de una condición de vulnerabilidad y factores de riesgo que puedan agudizar el impacto violento en su estado psicológico. Entonces, este es otro aspecto sumamente importante. Pero ¿qué nosotros encontramos en los informes? ¿No? Encontramos, es vulnerable por su condición de mujer, es vulnerable por su condición de niña. Pero si ustedes revisan la guía, van a encontrar que el concepto de vulnerabilidad y los criterios son amplios. ¿No? Entonces la pregunta es cuando ponen, es vulnerable por su condición de mujer. Dos mujeres de la misma edad, de la misma condición social, ¿las dos son vulnerables o hay alguna que es más vulnerable que la otra? ¿Qué condiciones llevan a una mujer a ser realmente vulnerable en relación a la de su misma edad, misma profesión, misma trabajo, lo que quieran? Entonces va a haber una que va a ser más vulnerable por alguna condición. Entonces esas condiciones son fundamentales que nosotros lo podamos explicar, porque si no explicamos esas condiciones, va a ser difícil que podamos establecer la relación causal entre la afectación psicológica y el hecho dañoso, porque estas condiciones de vulnerabilidad, ¿cierto?, son con causas que median ahí el impacto de una situación de violencia, como bien lo señala la guía. ¿Y qué otras cosas se puede plantear? Dar respuesta a los otros requerimientos solicitados por los operadores de justicia. Otro aspecto que un operador de justicia nos haya planteado o que quiera saber en relación a esa víctima que estamos evaluando, y las recomendaciones que deben guardar coherencia con los resultados de la evaluación que estamos haciendo nosotros. Entonces, miren, estos son los objetivos de la guía. Y esos objetivos son los que nosotros tenemos que plantearnos al momento de hacer una evaluación, ¿no? Entonces, me llega un caso a evaluar, ¿cuáles son mis objetivos? Estos son mis objetivos. Pero en función a estos objetivos, yo me tengo que plantear hipótesis, porque yo no, de que me llega la víctima, yo ya no voy a presuponer, ¿no es cierto?, de que, bueno, como lo veo llorar y lo veo que está sumamente ansiosa, la veo intranquila, me cuenta su historia, yo voy a dar por hecho de que esta persona tiene afectación psicológica cognitiva y conductual, ¿no? Esa es una hipótesis. Pero la otra hipótesis es que esta persona no presente afectación psicológica cognitiva y conductual y que esté simulando un cuadro de afectación psicológica. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros tenemos que plantearnos en el marco metodológico las hipótesis que nosotros vamos a plantear y las técnicas, instrumentos que nos van a permitir validar o rechazar esas hipótesis que nosotros nos estamos planteando. ¿Qué otro aspecto es importante señalado en la guía? La guía establece algunos límites conceptuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos habla del término de agresión y de violencia. Entonces, este término de agresión y violencia es importante. ¿Y saben por qué es importante? Porque, por ejemplo, encontrábamos muchos casos, muchas veces, en que una mujer de 1,50 m, ¿no? 1,50 m, de 45 kilos de peso, ¿no?, había peleado con su marido que medía 1,90 m, 95 kilos de peso, ¿no es cierto? Y bueno, el marido le había verdeado el ojo, le había mordido, le había hecho una serie de lesiones, y la mujer en esas circunstancias agarra un palo, le rompe, o agarra ya, bueno, veamos la foto acá, agarra su zapato y con el tacón le da un taconazo en la cabeza y le rompe la cabeza. Y el marido va primero a medicina legal y lo evalúan, ¿no es cierto? Y le dan determinados días de descanso médico y tiene su examen médico y puede establecer de que ha habido una agresión. ¿Y qué se señalaba? Agresiones mutuas. Pero bajo este contexto tenemos que entender nosotros de que esta es una reacción innata, ¿no es cierto? No solamente de nosotros, sino también de los animales frente a cuando vemos peligrar nuestra vida, ¿no? Entonces, estos conceptos también tenemos que considerarlo y está considerado dentro de la guía que nosotros también tenemos que manejarlo, ¿no? De interés, dice, la agresión y violencia, de interés para la valoración de riesgo de violencia, consulta la diferenciación realizada desde el campo de la etología entre agresión y violencia. La agresión desde esta perspectiva se considera un recurso de adaptación esencial para la supervivencia. Entonces, es un recurso que permite adaptarnos a los seres humanos cuando reaccionamos y podemos, con una reacción de esas, poder salvar nuestra vida. Otro concepto que plantea la guía es el concepto de violencia, ¿no? Entonces, la guía señala qué es violencia, ¿no? La violencia, a diferencia de la agresión,
es una respuesta aprendida. Y la misma ley de violencia contra la mujer señala, ¿no es cierto?, que es aprendida culturalmente a través de toda la historia, ¿no es cierto?, por estereotipos de género que se han ido implementando o que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestro desarrollo, que ha generado, ¿no es cierto?, este tipo de violencia. Entonces, la violencia, como señala la guía, no posee utilidad alguna para el proceso evolutivo natural de selección o adaptación, como lo es la agresión. Pero, por tanto, todos tenemos la potencialidad para comportarnos de forma violenta. Si bien la probabilidad de expresión de esta conducta no se reparte por igual entre la población, dependerá de la incidencia e interacción de factores de riesgo y protección en un momento concreto y con respecto a una situación determinada. Entonces, ¿qué nos está diciendo la guía? ¿Cierto? De que la violencia también va a depender de determinados factores de riesgo y protección que pueden hacer en algún momento a una persona violenta. Entonces, esos aspectos, ¿dónde lo tenemos que trabajar? ¿No es cierto? ¿Dónde lo tendríamos que explicar al momento de hacer la discusión forense, el análisis y la discusión forense, ¿no? Para tratar de determinar si el caso que yo estoy revisando se trata de una situación de violencia. Ahora, ¿qué más nos señala la guía? Conflicto y violencia. Nos habla de conflicto. Si no es una situación de violencia, no es una situación de agresión, puede ser una situación de conflicto. Y el conflicto es inherente al comportamiento humano y su desenlace depende de la gestión, ¿no? Y todas las familias, el núcleo básico es donde siempre estamos tratando de dar nosotros pautas de comportamiento, estamos relacionándonos con nuestra mujer, con nuestros hijos, y siempre va a haber conflictos en un núcleo familiar. Entonces, el asunto es diferenciar cuándo se trata de una violencia y cuándo se trata de una situación de conflicto, ¿no? La violencia es cuando la persona trata de ejercer el poder y el control sobre la otra persona. El conflicto puede tratarse de discusiones, de gritos inclusive, ¿no? Pero se soluciona de manera pacífica y no se llega a afectar a la persona en una situación de conflicto, sino se llega a crecer, ¿no? Se llega a solucionar y eso permite ir mejorando a las familias, dándose cuenta de cómo va a ir mejorando. El otro concepto que señala la guía es el de violencia psicológica y relación conflictiva disfuncional. Es decir, en un caso nosotros tenemos que diferenciar si se trata de una violencia psicológica o se trata de una relación conflictiva disfuncional en esa pareja. Una pareja, por ejemplo, que ya no se lleva, no se encuentran, no hay mayores discusiones ni conflictos, sino simplemente la persona se da cuenta que ya no puede seguir la relación y le plantea a la otra persona, ¿no? Que en realidad ya quiere terminar esa relación porque en realidad no se siente bien, tienen objetivos diferentes y plantea una situación de ruptura. La otra persona de por sí se va a sentir mal, va a llorar, se va a deprimir de repente, ¿no? Se va a acordar de la relación, no va a querer romper la relación. Entonces, en ese caso, por ejemplo, señala Echeburúa, en este concepto, o Echeburúa y Muñoz 2017, de que se trataría de una relación conflictiva disfuncional y no necesariamente de una situación de violencia psicológica. Entonces, este es otro concepto sumamente importante para las personas que debemos nosotros de tratar de distinguir al momento de hacer la discusión forense, de que si estamos nosotros valorando, ¿no es cierto?, si se trata de una relación conflictiva disfuncional. Por ejemplo, ¿no? El caso de Vargas Llosa con su mujer, ¿no? Cuando se fue con la otra pareja y que se ha vuelto a separar, ¿no? En ese caso, por ejemplo, se trató de, la mujer podría alegar violencia psicológica, le gritó, la amenazaba, la coaccionaba, la llamaba por teléfono fastidiar. ¿Cómo se dio esa relación? ¿Por qué nuevamente han regresado, ¿no es cierto? O se trató de una relación conflictiva disfuncional. Entonces, esos aspectos, por ejemplo, nos deberían llevar a pensar de que nosotros tenemos de que analizar muy bien, y la guía nos está planteando algunos conceptos teóricos que nosotros tenemos que incorporarlo y a través del análisis, como les señalo, tratar de determinar nosotros si estamos en alguno de estos casos. Entonces, la violencia de pareja, señala la guía, es una pauta habitual de vinculación y que está considerado como un fenómeno reiterado, no limitado por tanto a momentos puntuales que pueden asumir diferentes manifestaciones, ¿no? Como todos los indicadores que ya conocemos de violencia física y psicológica que se dan bajo todas las manifestaciones que se dan en ese tipo de violencias. Lo otro concepto que nos plantea la guía es el tema de la violencia de género, la violencia con la mujer, la violencia de género. Esto es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces tenemos que hacer una evaluación a una víctima que está haciendo o que nos están pidiendo porque se trata de una tentativa de feminicidio, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tendremos que determinar en esa pericia
si en esa historia de vida, en la evaluación de los hábitos, del motivo de evaluación, en toda la historia que nos plantea, en la dinámica de la relación, ¿no es cierto?, estamos encontrando nosotros de que esa víctima es violentada en un escenario en el que incumple o quebranta estereotipos de género subordinante. Y eso debería plantear nuestro informe, ¿no? Nuestro informe debería plantear de que esta víctima, ¿no es cierto?, en esa dinámica de violencia, empezó con micromachismos en donde la persona le señalaba que no se ponga la minifalda, que deje de pintarse, de que no lo llamen por teléfono, le prohibía de que interactúe con sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, y que esta violencia fue incrementándose desde la violencia psicológica a la violencia física, ¿no? Y que esto se ha ido dando en una escalada. Entonces, ahí nosotros estamos determinando de que se trata, de que esta violencia está relacionada con estereotipos de género subordinante. Entonces, esto le va a ser muy útil al fiscal. Pero si nosotros no ponemos ninguno de estos aspectos, en realidad nosotros, esta pericia, en todo caso, no podría ser pertinente para probar una situación de tentativa de feminicidio, ¿no? Entonces, tenemos nosotros pues, en ese sentido de que también establecer estos conceptos que nos está señalando la guía y que están bien planteados ahí y que nosotros a través de nuestras pericias debemos nosotros incluirlos, ¿no? Entonces, como decía un perito argentino, ¿no es cierto?, cuando se trata de una víctima en donde se está pensando la posibilidad de una tentativa de feminicidio, tenemos que hacerlo o poner nuestros lentes de perspectiva de género, ¿no?, para tratar de visualizar estos aspectos relacionados con la violencia de género que van a ser muy útiles para que pueda, en realidad, esta prueba ser útil en el ámbito penal. Ahora, ¿qué señala la guía? La guía señala de que nosotros los peritos, para poder señalar de que ese caso que estamos evaluando es una dinámica de violencia de pareja, deben darse algunos de estos considerandos, ¿no? Entonces, miren, está señalado ahí. Entonces, en mi informe yo diría, ¿no? En el informe tendríamos que plantear, ¿no? Se trata de una dinámica de violencia, o se trata de una situación de violencia contra la mujer porque se establece, ¿no es cierto?, se encuentra un móvil de anulación o destrucción de la voluntad de la víctima por estereotipos de género y o generacional. Si se trata de un adulto mayor, por ejemplo, ¿no? Se trata se ha quebrantado la voluntad de la víctima por problemas o por estereotipos generacionales. Existe una relación asimétrica de poder y control sobre la víctima. También describirlo con nuestras propias palabras. Implica el uso intencional de la fuerza física, intimidación, amenazas, humillación, uso de arma o acciones o omisión intencional para dañar o lesionar a la víctima. También debemos describirlo, ¿no? Puede tratarse de un hecho violento único recurrente, dependiendo de la intensidad, de la frecuencia y de los antecedentes también. Y la violencia puede ser progresiva o no, puede darse en escalada o no puede ser en escalada. Y tratar de determinar la situación de riesgo y vulnerabilidad de la víctima, que son aspectos centrales y sumamente importantes para poder determinar si se trata de una dinámica de violencia. Entonces, miren, la guía nos está permitiendo en el marco de la ley 3064 establecer estos criterios que nos van a poder definir si se trata de una situación de violencia, de conflicto o de conflicto disfuncional de pareja, ¿no? Entonces, esos aspectos son centrales, pero tenemos que manejarlo y tenemos que incluirlo y tenemos que hacerlo parte del análisis de discusión forense para determinar nosotros de manera correcta la evaluación que estamos realizando. Entonces, estas consideraciones están en la guía, pero debemos incluirlo nosotros en nuestra discusión forense y en el análisis que nosotros realizamos. Entonces, bajo esta perspectiva y ahí conociendo estos conceptos teóricos importantes que plantea la guía, ¿cierto? ¿Cuál es la tarea del perito? O sea, ¿cuál va a ser nuestra tarea si ya tenemos este marco teórico que estamos mencionando y que lo menciona la guía? Es valorar adecuadamente el impacto de una situación de victimización criminal, ¿no? Porque eso es lo que estamos evaluando. A nosotros nos piden que evaluemos si esta persona está afectada por una situación de violencia. Entonces, en este contexto es que nosotros tenemos que evaluar. Y la guía también señala de que nosotros tenemos que determinar, ¿no es cierto?, el impacto del delito. O sea, ¿cómo impactó? Tenemos que describir el delito también, ¿no? La magnitud del impacto psíquico asociado a una situación de victimización criminal estará modulada por distintos factores que tradicionalmente se agrupan en 3 grupos. Entonces, para poder determinar el impacto, tenemos que nosotros poder definir estos criterios, que son los factores relacionados con el delito, qué tipo de delito fue, ¿no es cierto? La atacaron a esta persona, que la violaron con arma de fuego, le pusieron un cuchillo en el cuello, fue un agresor o fueron 2 agresores, cuando la violaba estaban viendo 3 o 4 personas. ¿Cuáles son los factores relacionados con el delito? Porque estos factores relacionados con el delito también nos pueden indicar cuál es la sintomatología que esta persona presenta. Si la niña, por ejemplo, ¿no?, una víctima de violencia, fue agredida en el ámbito intrafamiliar o extrafamiliar. La niña ha sido agredida de manera crónica por el tío, por el padrino, durante 3 o 4 años.
¿Será la misma sintomatología que presenta esta niña frente a una niña que ha sido agredida por 3 agresores y le han puesto un cuchillo, la han llevado y la han violado entre manada, como se dice? No, no es cierto. Entonces, esos factores relacionados con el delito son sumamente relevantes porque nos pueden indicar cuál es la sintomatología, cuál es el impacto que va a tener este trauma en la persona que estamos evaluando. Y a la vez tenemos nosotros que estudiar o que analizar qué factores de protección puede tener esta persona, factores de protección o resiliencia, y los factores de vulnerabilidad. Los factores de protección, ¿por qué son importantes? Que nosotros lo podamos analizar y describir. Son importantes porque estos factores tienen la posibilidad de menguar el impacto del delito, es decir, reducir la sintomatología, ¿no? Es decir, reducir la sintomatología. Entonces, muchas veces encontramos en los informes, por ejemplo, que dicen un niño, por ejemplo, víctima de violencia sexual adolescente, que no presenta afectación psicológica, cognitiva y conductual, pero en la cámara GESEL se describe claramente, ¿no es cierto?, que esta niña ha sido violentada sexualmente. Tiene un examen médico también en donde se señala, ¿no es cierto?, coito contra natura, o se señala una lesión antigua, ¿no es cierto?, ya a nivel vaginal. Entonces, frente a estos aspectos resulta fundamental señalar los factores protectores, ¿cierto? ¿Qué factores protectores tenían esta niña que mediaron el impacto de la situación que vivió? Entonces tenemos que describirlo de tal manera que cuando vayamos a juicio, ¿no es cierto?, nosotros podamos determinar que si bien es cierto, no se encontraron afectación psicológica, porque mediaron una serie de factores protectores como este y este, que no posibilitaron, ¿no es cierto?, de que esta niña se vea afectada psicológicamente, mediaron el impacto. Y los factores de vulnerabilidad, que la guía también señala varios factores que tenemos que describirlo, porque estos factores también son sumamente relevantes para poder entender y establecer la relación de causalidad, porque son las concausas, ¿cierto? Las causas antecedentes que pueda tener esta persona y que con una situación de victimización criminal se pueden incrementar. Por ejemplo, ¿no?, que la niña ya haya sufrido, por ejemplo, de maltrato familiar o que sufra de bullying. Y además de sufrir de bullying, en donde desde el tercero de primaria hasta el primero de secundaria, y en segundo de secundaria fue agredida sexualmente. Entonces esta niña ya tenía una afectación psicológica previa, ya tenía una victimización previa. Y nosotros tenemos que estar en la capacidad de poder señalar, ¿no es cierto?, que esta niña ya tenía, ¿no es cierto?, indicadores psicopatológicos relacionados con ese bullying. Y que a raíz de la violación, ¿no es cierto?, estos factores se incrementaron o se generaron nuevos indicadores relacionados con la situación de violencia. Pues podría decir, pero ¿qué nuevos indicadores, no es cierto?, que pudieron haberse presentado? Temor a los hombres, adultos, incapacidad para relacionarse, de repente empezó nuevamente a tener enuresis, o sea, una serie de factores, pero tenemos que describir, ¿no es cierto?, esos factores de vulnerabilidad previos para que nosotros podamos establecer la relación causal o establecer también de que existieron con causas que están mediando o incrementaron el impacto del delito. ¿Por qué? Porque miren, el Instituto Nacional de Estadística señala de que los adolescentes en nuestro país, hasta la gran cantidad de adolescentes, la gran mayoría ha tenido algún tipo de victimización, ya sea robos, asaltos, maltrato o algún otro aspecto. Entonces, los niños, ¿no es cierto?, los niños y adolescentes son politraumatizados, ¿no es cierto? Y ese es el concepto más o menos de las actuales, de las investigaciones, ¿no?, de establecer y de entender de que existe la politraumatización, es decir, que existen varios aspectos que han ido, ¿no es cierto?, alterando la conducta de estos niños, ¿no? Entonces, miren, dentro de los factores relacionados con la victimización criminal, atenderemos a qué tenemos que atender, ¿no? A los parámetros cuantitativos. ¿Y esto dónde lo vamos a determinar? ¿Dónde lo vamos a encontrar? A través del relato, a través del relato al motivo de la evaluación, ¿no? Cuénteme, ¿no es cierto?, cómo es la violencia, con qué frecuencia se da, con qué intensidad se presentan los golpes, si es que ha habido, ¿no es cierto?, qué tiempo viene durando la violencia para señalar cuál es ese contexto y dinámica de la violencia. Parámetros cualitativos, nivel de vejación, cómo se sentía usted, ¿no es cierto?, en términos de humillación, vivenciado por la persona denunciante para ver, ir determinando si se da el impacto.
y dentro de la técnica de la evaluación psicológica forense, nosotros no le preguntamos directamente, sino es a través de la narrativa libre, ¿no? A ver, cuénteme usted cómo es ahora, ¿no es cierto? ¿Cómo era la situación? A ver, cuénteme cómo se daba la situación de violencia y dejar que la persona hable. Y en esa entrevista nosotros iremos tomando cuenta de estos factores cuantitativos, porque si nosotros le preguntamos a la persona, a ver, cuénteme usted, ¿no es cierto?, con qué frecuencia su esposo le pegaba, es fácil que la persona empiece a decirnos todos los días o me pegaba siempre de manera intensa. Entonces, ahí nosotros lo que estamos promoviendo es de que la persona nos dé una respuesta que le puede beneficiar a ella. Entonces, la técnica de la entrevista psicológica forense es abierta, ¿no es cierto? Dejar que la persona narre con preguntas libres y nosotros ir tomando nota de estos indicadores que se van presentando. Entonces, es un poco larga la entrevista psicológica forense porque tenemos que tomar nuestro tiempo para poder obtener los datos que tenemos, pero esa es la técnica y así debe emplearse, ¿no? Como bien señaló Ramón Arce, ¿no? Si nosotros le preguntamos a una persona, por ejemplo, para que señale, nos dé los indicadores, cuando le preguntamos el EGEP-5, por ejemplo, para trastorno de estrés postraumático, la persona va a valorar siempre lo más alto. Entonces, lo mejor es, dentro de un contexto de entrevista abierta, nosotros ir preguntándole a esta persona y después nosotros tomar nota de cuáles son las características que nosotros valoramos en esa persona relacionado con esos indicadores de parámetros de frecuencia, intensidad y duración de la violencia, sin preguntarle directamente a la persona, establecer nosotros, ¿no? Entonces, a través de una narrativa libre. Eso es lo ideal. ¿Qué más? El lazo de efectividad con el agresor. ¿Por qué? Porque también es importante, ¿no es cierto?, determinar este aspecto. Por ejemplo, una víctima de violencia sexual, ¿no? De una niña. ¿Cuál era el lazo afectivo que tenía con la persona que lo agredía sexualmente? ¿Qué sentía por él? ¿No? Porque eso puede permitir también de que la persona esté tratando de manifestar un relato tratando de proteger de repente a este agresor. Entonces, tenemos nosotros que ir considerando esos aspectos que son altamente relevantes. Y las consecuencias negativas de múltiples derivadas del delito. ¿Qué consecuencias generan, ¿cierto?, el impacto de este delito en esta persona y qué áreas, desde la perspectiva de la entrevista, se han visto más afectadas, como señalábamos hace un momento, ¿no? Cómo está afectada en el área personal, familiar, laboral, en el área sexual. Entonces, todos esos aspectos nosotros tenemos que ir trabajándolo para tratar de determinar nosotros cuál es el impacto de esta violencia que ha sufrido esta persona. Entonces, mire, la importancia de los factores de vulnerabilidad en la guía y también en la evaluación psicológica forense son de suma importancia. Es relevante que nosotros aprendamos a valorar de manera correcta los factores de vulnerabilidad, porque los factores de vulnerabilidad son todas aquellas situaciones personales, nacionales o contextuales que pueden incrementar la sintomatología relacionada con el delito. Pero miren, no solamente ese es el concepto que encontramos en los manuales, ¿no? Pero no solamente pueden incrementar, sino también pueden hacer de que no se manifiesten los indicadores relacionados con el delito. Por ejemplo, ¿no? Me tocó evaluar a una niña con un estado de un retraso mental profundo. Entonces, ahí no puede hablar, no hay lenguaje, no hay manifestaciones emocionales y por lo tanto no se puede establecer, ¿no es cierto? Pero no hay sintomatología. ¿Y eso qué está generando? Su estado de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, cognitiva, con su incapacidad de lenguaje y de manifestar cualquier aspecto relacionado con su contexto. Entonces, es importante que nosotros valoremos y los factores de vulnerabilidad están señalados en la guía, ¿no es cierto?, como desajustes de personalidad base, por ejemplo. Esta persona ya tenía, ¿no es cierto?, algunos problemas relacionados con su personalidad o tenía, por ejemplo, un trastorno leve de personalidad que se incrementaron después de la situación de violencia sexual, o generando ya una mayor incidencia, ¿no? Entonces, encontrándose ya que al momento de la evaluación se podría encontrar de que ya tiene, por ejemplo, un trastorno de personalidad ya moderado, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que ir analizando. ¿Cuál es el déficit del rasgo de apertura? Dificultades para adaptarse a los cambios. ¿Tenía esta persona dificultades para adaptarse a los cambios? Si es que los tenía, ¿cómo lo vamos a encontrar después del delito? De regulación emocional, pobre autoconcepto y baja autoestima, previos al delito, ¿no? Estilo atribucional interno, estilo atribucional externo, bajo nivel intelectual, limitaciones en la capacidad de resolución de problemas o de duelo, trastornos de personalidad. Entonces, cualquiera de estos de acá son factores de vulnerabilidad que nosotros tenemos que evaluar si esta persona los ha tenido. O si los ha tenido, tenemos que demostrar, ¿no es cierto?, si estos factores incrementaron la sintomatología y qué factores se presentaron diferentes a los que nosotros estamos evaluando o factores de vulnerabilidad previos que tenía esta víctima.
Entonces, de ahí la importancia, miren, de poder evaluar los factores de vulnerabilidad. Y más, exposición a anteriores victimizaciones. Si esta persona, por ejemplo, además de ser maltratada físicamente, cuando era niña o adolescente ha sido violada, ¿no es cierto? Ha sido agredida sexualmente. Si esta persona no tiene una red social de apoyo, son factores de vulnerabilidad. Cualquiera de estos factores puede hacer que se incremente esa sintomatología. O también puede tratarse de que presente todos estos factores de vulnerabilidad y que en realidad lo que nos está manifestando en este momento no esté relacionado con el delito y en realidad esté tratando de simular cierta sintomatología, ¿no? Les cuento el caso, por ejemplo, de una persona que le pongo, no, me violó mi vecino, ¿no? Me violó mi vecino. Esto se trata de una señora que llega a la defensa pública y solicita la atención de un abogado que lo manda a evaluación, y en la evaluación ella señala de que su vecino lo había violado, ¿no? Entonces empieza a narrar, está muy ansiosa, lloraba durante toda la primera entrevista, y había ciertas incoherencias en su relato, ¿no? Entonces, cuando notamos alguna incoherencia en el relato, es bueno, ¿no es cierto? Para eso es bueno hacer varias sesiones de evaluación. En la segunda sesión de evaluación ya tratar de confrontar el relato inicial con preguntas de confrontación para tratar de encontrar qué está pasando o por qué se notan esas incoherencias. Y en esas incoherencias era de que en realidad no lo había violado el vecino, sino que en realidad era amante del vecino y el esposo había encontrado la infidelidad a través del teléfono, y ella, para salir del impasse con la familia y con todos, había señalado que el vecino lo había violado, ¿no? Entonces ahí había una fuerte sintomatología, por ejemplo, había factores de vulnerabilidad, porque esta persona estaba con toda la carga emocional, ¿no es cierto?, de esa reacción frente al descubrimiento de la infidelidad, ¿no? Entonces, frente a eso, ella se mostraba triste, deprimida, no había comido, lloraba, tenía temor de que se acabe la familia, y esos eran indicadores que podían confundir y pensar de que en realidad el vecino sí la había violado, pero no era eso, ¿no? Sino que estaba relacionado con este tema. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros podamos evaluar, entender si hay alguna psicopatología previa, ¿no es cierto? Exposición a otros estresores vitales importantes que también puedan estar determinando ciertos indicadores o cierta sintomatología. Por ejemplo, lo señala acá, ¿no? Fallecimiento de un familiar, la pérdida del empleo, la ruptura de pareja, el diagnóstico de una enfermedad grave. Pues esos aspectos son vitales que nosotros tenemos que entenderlos y evaluarlos para tratar de establecer la relación causal. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si no los identificamos, y por ejemplo vamos a un juicio, a un debate pericial, y la otra persona sí se ha dado cuenta, por ejemplo, de que esta persona, previo a esa evaluación, en el informe no se había señalado, pero esta persona había, ¿no es cierto?, perdido al papá, había sido expulsada del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, y no se ha evaluado, por ejemplo, estos factores, se puede decir de que cómo el perito pudo determinar que la persona está afectada psicológicamente si no ha considerado este tipo de factores, no los ha tenido en cuenta, ¿no? Para poder determinar que esa afectación psicológica está relacionada con la situación de violencia. Entonces, de ahí la importancia de que tenemos que prestarle y poder analizar de manera correcta todos estos factores de vulnerabilidad. Y los otros aspectos importantes para determinar, sobre todo cuando no hay afectación psicológica, ¿no?, que encontramos nosotros una serie de factores de protección en esta víctima, por lo que no ha permitido que el impacto sea mayor en su salud psicológica. Por ejemplo, que tiene un adecuado control emocional, que tiene un buen autoconcepto y buena autoestima, que tiene flexibilidad cognitiva que le permite racionalizar bien los problemas que presenta, que se presenta optimista frente a lo que ha pasado, que tiene redes sociales de apoyo, como el papá, la familia, los hermanos que no le han permitido, ¿no es cierto?, que lo han apoyado en todo el proceso legal, y que por esas razones esta persona no está presentando afectación psicológica. Entonces, miren, son varios los factores de protectores que podemos nosotros determinar, pero tenemos que describirlos, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿No es cierto? ¿Cuál es la exploración que nosotros tenemos que hacer? Determinar nosotros a través del análisis y instrucción forense cuál era el nivel de adaptación previa a nivel familiar, social, laboral y emocional. Tanto así, ¿no? Esta persona a lo largo de su historia de vida, ¿no?, a través del análisis de su historia de vida y a través de las pruebas secundarias que presentadas en la carpeta fiscal, carpeta defensorial, ¿no es cierto?, no se han encontrado, por ejemplo, psicopatologías previas. Esta persona nunca antes requirió de una atención psicológica o psiquiátrica previa. Hasta antes del delito no había tenido ningún problema relacionado con su salud, ¿no? Entonces estaba adaptada familiarmente,
estaba integrada a su familia, socialmente tenía relaciones sociales, trabajaba en lo emocional, no tenía ningún problema a nivel emocional. ¿Y qué pasó a raíz después de eso? Empieza, ¿no es cierto?, el nivel de adaptación existente en la actualidad. En la actualidad esta persona, después de lo señalado, ¿no es cierto?, en el relato, tiene problemas de adaptación a nivel familiar, ya no se integra socialmente, en este momento ha pedido 1 o 2 meses de vacaciones porque no puede, no tiene atención y concentración y no quiere reincorporarse a su trabajo porque tiene vergüenza, temor, por lo que sea, ¿no? Entonces, a nivel emocional tiene un cuadro ansioso depresivo fuerte o elevado, ¿no? Entonces, esos aspectos tenemos que nosotros determinarlo, pero eso es parte ya del análisis forense que nosotros tenemos que hacer a través de la discusión y análisis forense. ¿Cómo se ha readaptado después del suceso? Procesos de afrontamiento y su resultado, ¿no? Después del suceso, ¿ha sido capaz de adaptarse nuevamente o se encuentra en incapacidad? ¿Por qué no ha podido adaptarse? Pues son también aspectos que nosotros tenemos que responder. Y la relación entre la inadaptación actual y el delito sufrido, ¿no? Pues ahí viene ya, miren, recién el que nosotros podemos señalar, ¿no es cierto? Después de analizar estos conceptos y estos criterios, estamos señalando de que no hay un nivel de adaptación en relación a su anterior estilo de vida, ¿no? Y por lo tanto, nosotros estamos señalando de que hay una afectación psicológica, cognitiva y conductual. Y también establecer, ¿no es cierto?, ya en otros términos, un pronóstico futuro para ver si esta persona va a necesitar una terapia o va a necesitar un tratamiento para tratar de salir de este cuadro en que se encuentra. Entonces, esos son los aspectos metodológicos y teóricos, si podríamos señalarlo así, de que plantea la guía y que son sumamente importantes y que van a mejorar mucho lo que es la evaluación psicológica forense en nuestro país. Pero tenemos que incorporar esos conceptos dentro del contenido de nuestros informes periciales, ¿cierto? Entonces, eso es lo más importante. Los otros aspectos también de mejora de la guía es que nos habla de fases de evaluación, nos habla de una metodología. Entonces, cuando vamos a una ratificación pericial, nos preguntan, ¿no?, ¿cuál es la metodología? ¿Cuál es el método que se sigue en psicología? Y esos aspectos los tenemos que tener claro también, ¿no? Entonces, la metodología señalada en la guía está contenida en 6 fases de evaluación psicológica forense. En la primera fase es explicar el procedimiento y realizar y obtener el consentimiento informado, que es sumamente importante y relevante. La segunda fase ya es la segunda fase es ya de la entrevista o del conocimiento del motivo de evaluación, en donde la técnica fundamental, habíamos señalado, pues la entrevista psicológica forense, y que se va a enfocar a conocer los hechos en materia de investigación, los antecedentes del mismo, así como los aspectos biográficos, antecedentes personales, familiares y sociales, el estado emocional de la persona y sus rasgos de personalidad, por lo que debe tener en cuenta lo siguiente, ¿cierto? Entonces, ahí narra la guía. Formular las hipótesis, señala la guía. El psicólogo deberá plantearse hipótesis sobre el motivo de evaluación, para lo cual revisará la información que acompaña a la denuncia para mayor conocimiento del caso a evaluar. En caso el psicólogo no tenga acceso a los documentos complementarios a la denuncia, el planteamiento de hipótesis se hará en función del documento petitorio de la evaluación, para lo cual se sobreentiende que la formulación de hipótesis es un procedimiento implícito en la labor del psicólogo pericial. Entonces, miren, si nosotros revisamos una pericia, una buena pericia española o colombiana, vamos a encontrar en el cuerpo del informe las hipótesis planteadas, ¿no? Y vamos a encontrar cómo el psicólogo aceptó y rechazó sus hipótesis en función a las técnicas e instrumentos utilizados. Pero ¿qué encontramos nosotros acá? ¿No es cierto? ¿Y qué encontramos y qué hemos encontrado nosotros en debates periciales, ¿no? Cuando señalamos de que no se han planteado las hipótesis. Plantean y se guían de este punto, ¿no?, donde se señala de que se sobreentiende que las hipótesis han sido planteadas, ¿no? Entonces yo hice un ejercicio teórico, ¿no es cierto?, en donde dije, estas son las hipótesis de mi caso, pero eso no lo planteo en la pericia, ¿no? Pero eso no debería ser. O sea, nosotros estamos hablando de que tenemos que mejorar lo que es la metodología de evaluación pericial y debemos incluir, ¿no es cierto?, todos los elementos que nos van a permitir sustentar de la manera científica nuestra pericia, que implica plantear las hipótesis y plantear los resultados de los instrumentos psicológicos que estamos empleando. Porque miren, relacionado con las hipótesis, ponen, por ejemplo, que emplearon el Milon, ¿no? Emplearon el Milon 3, ya pongámosle, ¿no?, porque el 4 todavía recién está apareciendo, o el PAI, o el SENA, ¿no?, por ejemplo, que utilizamos nosotros. Entonces, no se coloca, por ejemplo, los resultados.
Entonces, estamos engañando nosotros en ese sentido, porque esta persona, en las escalas de validez del instrumento, pudo haber sabido que la persona estaba simulando o estaba tratando de generar una deseabilidad social a través del sentido de sus respuestas. Entonces, si nosotros no planteamos que nosotros, los puntajes obtenidos en las escalas de validez de los instrumentos, inclusive Leisen, por ejemplo, ¿no? Que haya sacado 7 puntos en la escala L, y eso lo obviamos, ¿no es cierto? Eso no es ético. ¿No es cierto? Deberíamos poner, ¿no es cierto? Se le aplicó el Milon y se le aplicó el Eisen, donde sacó 6 o 7 respuestas que invalidó la prueba, por lo que yo después de esa prueba le tomé el Milon, ¿no es cierto? Entonces, pero debemos de ponerlo, porque esos aspectos hay que ponerlo positivo y lo negativo también, y eso tratar de sustentarlo en lo que es la discusión forense. Entonces, miren, las hipótesis tienen que estar planteadas, no se tienen que sobreentender, tienen que estar planteadas. Pero cuando vamos, como les digo, a un debate pericial, se señala de que no, se sobreentiende y por lo tanto no lo plantearon, ¿no? No lo plantearon. Pero la guía más adelante, en las otras etapas, señala lo contrario, como lo vamos a ver un ratito. Exploración, ¿no? La etapa de exploración, del motivo de evaluación. Este es otro aspecto importante, ¿no? ¿Qué dice? Esta es otra etapa. La exploración del motivo de evaluación se realiza a través de una narrativa libre. No es un interrogatorio, ¿no? Es a través de una narrativa libre, para que la persona vaya narrando, como le señalaba, la frecuencia, la intensidad, la sintomatología, la percepción del agresor, que permita focalizar datos relevantes sobre el caso e investigar, valorar las consecuencias psicológicas de la violencia sufrida. Además, el psicólogo deberá de buscar recursos de afronte y capacidad de reacción de la persona, valoración subjetiva de riesgo frente a lo que acontece. El psicólogo durante la entrevista deberá indagar sobre la dinámica del hecho investigado y establecer una secuencia cronológica para obtener la coherencia y consistencia de la información brindada, así como tener en cuenta la simulación de sintomatología para la posibilidad de obtener un beneficio secundario. Es decir, nosotros, a través de la entrevista psicológica forense, tenemos que tratar de determinar si esta persona está simulando, disimulando, sobresimulando o está tratando de engañar determinados contenidos relacionados con su relato. Entonces, tenemos que analizar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a analizar eso? Con la persistencia de lo que nos dice, o sea, la persistencia de la declaración, lo que nos dijo en la primera entrevista, lo nos volvió a decir en la segunda, nos volvió a decir en la tercera, lo que nos señaló a nosotros en el motivo de evaluación, al revisar nosotros la carpeta fiscal, vamos a encontrar que la denuncia policial señala lo mismo que nos dijo a nosotros. En la declaración de la víctima, en la carpeta fiscal, está señalando los mismos contenidos que nos dijo a nosotros. Pero, ¿qué sucede si a nosotros nos dijo una cosa y en la denuncia policial dice otra y en la declaración fiscal señala otro contenido? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí vemos que no hay, ¿no es cierto?, no ha sido frecuente en la manera como ha ido contestando y por lo tanto esta persona nos está engañando. Y esto pasa muy frecuentemente cuando evaluamos agresores, por ejemplo, o en el ámbito penal, ¿no? En donde es fácil, por ejemplo, ellos nos dicen un relato y cuando nosotros contrastamos ya con los resultados o contrastamos con la entrevista en cámara Gesell y lo que señalan los otros testigos es completamente diferente a lo que nos señala en este caso el agresor, ¿no? Entonces ahí, por eso es importante, en términos de las sesiones también, ¿no? O sea, ¿cuántas sesiones son importantes para realizar una correcta evaluación psicológica? Por lo menos en el caso de agresores, ¿no? Para poder contrastar estos aspectos de las fuentes secundarias con el relato que nos está dando. Entonces va a ser completamente diferente, ¿no es cierto? Muchas veces lo que él nos está narrando cuando evaluamos o nos entregan recién la entrevista en cámara Gesell y cuando vemos a los otros testigos vamos a encontrar una diferencia abismal en lo que está señalando esa persona y lo que señalan las otras personas. Entonces, de ahí la importancia, ¿no?, del relato y de la exploración del motivo de evaluación. La exploración psicobiográfica, es decir, la historia de vida, ya habíamos señalado hace un momento que tiene que ser completa, no puede ser tipo telegrama, ¿no? Nosotros tenemos que encontrar en la historia, como les señalaba, todos aquellos factores de victimizaciones previas que pueden haber incidido o generado determinado tipo de sintomatología, ya sea en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, ¿no es cierto? O también en la etapa adulta, si nosotros estamos describiendo. Tenemos que hacer una correcta evaluación y determinar si ha habido algún impacto que le haya generado determinada sintomatología a esta persona en algún momento de su vida relacionada con algún evento que pueda haber sufrido. Miren, la quinta fase ya de la evaluación es el análisis, integración de resultados y discusión forense, ¿no? En esta fase, el psicólogo contrastará las hipótesis de partida,
Entonces, acá, con esta quinta fase, se desdice lo que dicen nuestros colegas cuando vamos a un debate pericial y dicen que las hipótesis deben estar planteadas, ¿no es cierto?, que ya están planteadas de por sí, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta quinta fase de resultados de discusión forense, el psicólogo debe contrastar las hipótesis. Después de realizar mi triangulación de todas las técnicas, e instrumentos empleados, como la observación, la entrevista psicológica forense, ¿no es cierto?, la evaluación psicopatológica forense, la aplicación de tal instrumento, ¿no es cierto?, me permite ratificar la hipótesis que esta persona presenta afectación psicológica, cognitiva y conductual, por decirles, ¿no? Y tratar de señalar por qué señala cada instrumento, cada prueba, para que yo pueda ratificar que esta persona tiene afectación psicológica, cognitiva y conductual. O también señalar que no presenta, ¿no? Después del análisis de los instrumentos aplicados, desde acá, señalo de que se ratifica la hipótesis nula, que la persona no presenta afectación psicológica, cognitiva y conductual. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el nivel en la quinta fase en donde nosotros deberíamos estar plasmando y ratificando esas hipótesis que nosotros les hemos planteado y que están en relación con los objetivos de la evaluación. La discusión forense es el nexo entre la exploración psicológica practicada y los aportes teóricos psicológicos en relación a los hechos valorados. Quiere decir que en esta discusión forense también yo deberé sustentar o ratificar mi criterio clínico forense con algunas revistas indexadas, algunas revistas importantes que me señalen y avalen lo que yo estoy afirmando. Entonces, en este momento es donde yo puedo incluir determinada bibliografía o referencias bibliográficas que me permitan, ¿no es cierto?, sustentar mejor lo que yo estoy afirmando y lo que yo estoy encontrando en la ratificación de mis hipótesis. ¿Qué dice acá? La discusión forense es el nexo entre la exploración psicológica practicada y los aportes teóricos psicológicos en relación a los hechos valorados, dotando al informe de una estructura donde se apoyen los datos obtenidos en bibliografía existente. ¿No es cierto? Entonces, eso tendré que hacer, ¿no? En función a las referencias tal y tal y tal, se sustenta la fundamentación de mis hipótesis. Entonces, eso lo tengo que hacer. Entonces, ¿es trabajoso? Por supuesto que es trabajoso. Va más allá de las cuatro sesiones que se han planteado, ¿no es cierto? O de las 272 horas, va más allá. Un informe de estas características toma más o menos 10 a 14 horas poder plantearlo bien, ¿no es cierto? Pero esa es a que deberíamos apuntar, ¿no? Entonces, llevar la menor cantidad de casos y poder hacer buenos informes psicológicos de tal manera que cumplan todos los criterios científicos y técnicos relacionados con los avances que se está teniendo en psicología forense. Y la sexta son las conclusiones y la emisión del informe, que debe ser redactado de acuerdo a la estructura establecida, de acuerdo a los objetivos que habíamos planteado nosotros. Esa es la importancia, ¿no? Entonces, las técnicas e instrumentos de evaluación, la principal es la entrevista psicológica forense, la observación de la conducta, los instrumentos de evaluación psicológica y el análisis de fuentes secundarias. Fuentes secundarias, las libretas de notas del niño, ¿no es cierto?, los exámenes médicos, algún otro examen psicológico que pueda tener esta persona, una evaluación psiquiátrica, evaluaciones que pueda tener de diferentes ámbitos que nos pueda servir para sustentar nuestro informe pericial. Pero tenemos que incluir nosotros estas fuentes secundarias que generalmente vamos a encontrarlo también dentro muchas veces de la carpeta fiscal, ¿no? Los instrumentos de evaluación constituyen un conjunto de herramientas auxiliares, ¿no? Entonces, este es otro punto también de los debates periciales. Por ejemplo, cuando se cuestiona el hecho de que la persona, de que el perito, ¿no?, ha utilizado el test de Macover, el test de la persona bajo la lluvia y el test del árbol, ¿no? Y no ha empleado ningún otro instrumento psicológico. Entonces, se cuestiona que en el ámbito forense, por lo menos ya existe consenso a nivel internacional de que se deben utilizar pruebas que sean válidas y confiables para determinado contexto, ¿no? Y que las pruebas psicométricas son más fiables que las pruebas proyectivas, que guardan bastante subjetividad. Entonces, cuando se plantea esto también en debate pericial, ellos se señala, ¿no? Que la guía señala que son herramientas auxiliares, que es potestad del psicólogo aplicarlas o no. Y eso no es tanto así cierto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser coherentes con lo que estamos hablando. Tenemos nosotros que señalar de que podemos utilizar una prueba, pero debemos utilizar nosotros las pruebas que en realidad están validadas para el contexto forense, ¿cierto? Y que son de amplio uso a nivel internacional. El LSL-90, el LSL-50, el PAI, el SENA, ¿no es cierto? Inclusive el Milon, que es una prueba clínica, pero que también se utiliza. Entonces, tenemos que utilizar nosotros pruebas que nos van a permitir y que son usadas en el ámbito forense, de tal manera de que no se encuentre algún tipo de cuestionamiento relacionado, por ejemplo, con el uso de pruebas proyectivas. Entonces, ese aspecto también es central y nosotros tenemos que dotar
a nuestros informes de la calidad necesaria para que evitar sean refutados a través de una metapericia o una contrapericia, de tal manera de que nosotros no dejemos en situación de vulnerabilidad a la persona que nosotros hemos evaluado. El psicólogo elegirá a su criterio el instrumento a utilizar y deberá consignar el informe psicológico, el nombre del instrumento psicológico utilizado. La pertinencia del uso de pruebas psicológicas será criterio del psicólogo. Entonces, está bien, ¿no? O sea, no, pero es mi criterio. Por mi criterio he tomado solamente el test de la persona bajo la lluvia. Pero ¿qué dice la evaluación, qué dice la investigación científica actual acerca de esta prueba, ¿no? O sea, ¿es refutable? ¿Es utilizable esta prueba en el ámbito forense? ¿Me lo van a cuestionar? Va a haber otro perito que me cuestione la utilización de esta prueba? Entonces yo tengo que valorar esos aspectos, valorar esos aspectos. Y por lo general, la selección de pruebas psicológicas estará relacionada con los objetivos de mi evaluación y con qué áreas voy a evaluar, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la triangulación? La triangulación o la validación de la información que va a tener mi pericia, y por lo tanto voy a reducir el porcentaje de error, va a estar en la medida que yo utilice diferentes instrumentos para medir una determinada dimensión. Personalidad. Lo evalué a través de la entrevista clínico-forense, lo evalué a través de la observación, lo evalué a través de la aplicación del PAI, lo evalué a través de la aplicación del Milo, ¿no es cierto?, de otra prueba. ¿Cuáles son los datos que coinciden de todos esos instrumentos que yo he aplicado? Estas características. Esa será la validez de mi instrumento y le dotará de fiabilidad a la evaluación que estoy haciendo yo. Entonces, evaluar, ¿no es cierto?, determinadas dimensiones con uno o dos instrumentos fiables te va a dar mayor porcentaje de fiabilidad a nuestra pericia, ¿no? Disminuyendo el porcentaje de error. Entonces, cuando me pregunten, ¿no?, ¿y cuál es el porcentaje de error que tiene su pericia? Bueno, el porcentaje de error, he tratado de minimizar el porcentaje de error al tratar de utilizar diferentes instrumentos para medir las mismas dimensiones o diferentes dimensiones. Entonces, he tratado de hacer una evaluación amplia. La estructura es muy parecida a la estructura del 2016, ya lo conocemos, lo vamos a pasar. Y lo importante también de esta guía es que señala, ¿no es cierto?, de que señala que determinado tipo de estructura cuando se trata de un adulto mayor, cuando se trata de niños y adolescentes, cuando se trata de víctimas de trata de personas, ¿no?, que ha sido un poco individualizado. A través ya de la discusión y análisis forense, nos habla, por ejemplo, de la observación de la conducta, nos habla de área cognitiva, nos habla de área de personalidad, nos habla de área de familiar, la discusión forense, que ya lo habíamos señalado más o menos de qué se trata, y bueno, por último, las conclusiones, ¿no? Las conclusiones en donde se establecen en relación a los objetivos que nosotros nos hemos planteado, que habíamos señalado que eran establecer primero la presencia o ausencia de afectación psicológica cognitivo-conductual, determinar el hecho violento, establecer determinados rasgos o características de personalidad, determinar la presencia o ausencia de factores de vulnerabilidad y riesgo y algunas otras recomendaciones, ¿no? Dentro de aspectos importantes, no establecer juicios de valor, todo tiene que estar fundamentado, no realizar afirmaciones sobre hechos que no están probados, no indicar la autoría o responsabilidad de la persona frente al hecho materia de investigación, que se va a hacer tarea, por último, de los operadores de justicia, y las conclusiones, habíamos ya señalado que se van a establecer a través de los indicadores y hallazgos que nosotros hemos ido encontrando en la persona, ¿no? Para terminar, el tiempo estimado que señala la guía es en estas 6 fases, es de 272 minutos, es más o menos 45 minutos. Cada fase tiene una duración variable, pudiendo extenderse hasta 45 minutos, dependiendo de la complejidad del caso, ¿no? De la complejidad del caso. Entonces, miren, el otro aspecto que encontramos, ¿no?, sobre todo en algunos informes de los centros de emergencia mujer, en donde se hacen en una sola evaluación, ¿no?, generalmente en estas evaluaciones en comisaría, una sola evaluación. Entonces, el mismo protocolo 2021 del Centro de Emergencia Mujer señalaba, igual que la guía del año 2016, que debía realizarse en 240 minutos, en 4 sesiones, ¿no?, en 4 sesiones. Entonces esos aspectos técnicos son importantes. Entonces, existe una casación, por ejemplo, en donde se señala, ¿no?, de que no se puede eliminar una pericia por el simple hecho de haberlo hecho una sola sesión, porque los jueces tendrán que valorar la coherencia, la metodología empleada, la consistencia de esa prueba. Pero, si existen fallas metodológicas,
es cierto, no se han seguido los criterios de la guía. Existen otras casaciones, como las que señalaba al inicio de la intervención, en donde señalan de que el no cumplir con los pasos, ¿no es cierto?, establecidos en la guía, permite, ¿no es cierto?, también refutar la validez de esa pericia. Entonces nosotros tenemos que tener bastante cuidado, nosotros en la evaluación, y eso tiene que ver con aspectos éticos y deontológicos, ¿no?, de los psicólogos, que tenemos que tratar de hacer una evaluación correcta, una evaluación en donde nosotros construyamos conocimiento a través de la teoría del conocimiento, la epistemología, ¿no?, establecer las bases científicas para poder nosotros desarrollar una correcta evaluación con bases metodológicas y científicas, de tal manera que estas pruebas no sean refutadas o no se hagan una contrapericia, una metapericia que pueda terminar, ¿no es cierto?, refutando las conclusiones que nosotros hemos planteado. Entonces, en ese aspecto es de que yo los insto, ¿no?, a poder ir mejorando, ir incluyendo algunos de esos aspectos que hemos hablado esta noche en mejorar la calidad de las pericias que nosotros estamos haciendo. Unos aspectos importantes que planteaba un colega hace poco, un colega del Poder Judicial, era relacionado también con, por ejemplo, en esta guía se señala que uno tiene que hacer el análisis del relato. Hacer el análisis del relato nos están indicando de manera subjetiva que tenemos que hacer una valoración de ese relato, ¿no? Y el Instituto de Medicina Legal también al respecto señalaba de que no se podía hacer una validación de la credibilidad del relato, pero la guía, por ejemplo, está indicando que se debería hacer, ¿no? En otros contextos sí se hace una evaluación de la credibilidad del relato, por lo menos en casos de víctimas de violencia, a través del CBCA-SBA, ¿no? Entonces, sí se hace. Entonces nosotros también en el Ministerio de Justicia también hemos analizado los relatos y hemos ido a juicio también tratando de determinar muchas veces cuando hay incoherencias en el relato en Cámara Gesell. Entonces, esos aspectos también son importantes y relevantes, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. Entonces estamos nosotros en nuestro país tratando de mejorar la metodología de evaluación pericial y creo que esta guía en realidad es importante y debemos de implementarla como tiene que ser, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos, que estas personas que llegan a nuestros servicios tengan acceso a demandar su justicia con calidad, ¿no?, con pruebas de calidad. Bueno, con esto muchas gracias y me despido de ustedes. Si tuviesen alguna pregunta, por favor. Si tuviesen alguna pregunta, por favor. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Buenas noches, doctor. Muy interesante el tema. Tengo una consulta ¿Cómo no? respecto a cuando hacen la pericia psicológica a una niña, en este caso, con problemas de atención o problemas de autismo, que quizás ha sido violentada o ha sido violada. ¿Cómo es que se interviene en este caso? ¿Cómo es que usted interviene? Bueno, en este caso, como señalaba, o sea, tenemos que hacer toda la evaluación como si fuese una persona normal, ¿no?, pero centrando la evaluación en estos aspectos relacionados con el problema que pueda tener. Como le señalaba yo, ¿no?, por ejemplo, en este casito de esta niña, en el caso de esta niña con retraso mental profundo, no había podido hablar en Cámara Gesell porque tenía incapacidad del lenguaje, ¿no es cierto? No tenía la capacidad de establecer ningún tipo de comunicación, solamente verbalizaciones o risas nada más frente a determinado tipo de estímulos, nada más. Entonces, frente a este caso, por ejemplo, ha sido condenada, ¿no? O sea, la persona ha sido condenada, la persona de un caso de Guaura, se tuvo que evaluar, en este caso, el nivel de... La estrategia de la defensora pública fue determinar, ¿no es cierto?, el nivel de retraso mental que tenía, primero, porque no le valoraron en Cámara Gesell y el caso ahí se caía. Entonces se pudo determinar el nivel de retraso mental y se explicó, ¿no es cierto?, en juicio oral, cuáles eran las características cognitivas de esa niña.
con la incapacidad de lenguaje, la incapacidad de establecer cualquier tipo de relación, y que esa condición la hacía altamente vulnerable a cualquier situación de victimización criminal. Entonces, en ese sentido, se valoró, ¿no es cierto?, los aspectos de vulnerabilidad previos en esta niña, pese a que no pudo conversar y no pudo comunicarse. Lo importante en este caso, de que estaba también el examen médico, que correlacionaba también con el informe, ¿no? De tal manera que se pudo, en este caso, Claro. establecer una condena a esta persona. Entonces, tenemos nosotros que valorar, ¿no es cierto?, y tratar de determinar si se trata de un niño autista, tratar de determinar las características de este niño autista, y esos factores son las concausas, ¿no es cierto?, las características conductuales de este niño que tenemos que describirla. Pero en el caso, por ejemplo, de un niño autista, después de una agresión sexual, por ejemplo, ¿qué otros indicadores se dieron? ¿Qué otras conductas Ah, aparecieron? Entonces, claro. estas conductas autistas de este niño, ¿no es cierto?, puede ser de que incrementen la sintomatología relacionada con la situación de abuso y pueda presentar una elevada sintomatología. O también puede ser de que la sintomatología sea leve. Entonces va a depender. Por eso es que tenemos nosotros que estudiar esos factores de vulnerabilidad previas. Es decir, determinar en el caso que analizamos qué sintomatología previa puede haber tenido esta niñita, o este niño, o este adolescente, o esta persona, de tal manera que nosotros podamos establecer, ¿no es cierto?, una línea de tiempo y determinar cuáles fueron esos antecedentes o factores de vulnerabilidad previos, ¿no es cierto?, y qué apareció después de empezado, por ejemplo, la situación de abuso sexual, qué otras conductas aparecieron, de tal manera que yo pueda establecer, ¿no es cierto?, que inclusive, ¿no?, preguntan los abogados, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada tuve un casito, no esta semana, un caso de una víctima de violencia contra la mujer, que parece que ella había señalado de que ella había tenido un cuadro depresivo y que había estado en tratamiento, ¿no?, previo a la situación de violencia sexual. Entonces el abogado quería ir por el lado de que no se había establecido la relación, que no se podía establecer la relación causal entre la supuesta violación sexual, porque ella ya tenía síntomas de depresión y había sido tratada. Entonces, ¿qué se tuvo que decirle? Que en el informe psicológico se había señalado de que la persona tenía un tratamiento, ¿no es cierto?, por un cuadro depresivo, pero que y que eso era una vulnerabilidad previa, ¿no? Una vulnerabilidad previa, y que la violación sexual había incrementado la sintomatología de ese cuadro depresivo. Entonces ya no tenía una depresión leve, ¿no es cierto?, que tenía ya con su tratamiento, sino que se había incrementado la sintomatología depresiva, y que inclusive ya no tenía ni siquiera ya depresión, sino que ahora había hecho un trastorno depresivo, un trastorno adaptativo ya, en donde la persona ya prácticamente no quería trabajar, no quería salir a ningún lugar, había cortado completamente con toda su relación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que explicar. Entonces, estamos estableciendo la relación de causalidad nosotros entre el delito y la afectación que estamos nosotros determinando, pero también estamos en la posibilidad de explicar que esta persona tenía ya, ¿no es cierto?, ciertos problemas psicopatológicos que con esta violación se incrementaron en este caso. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Perfecto, docente. Muy claro, muy claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Escuchamos, Gloria. Buenas noches, profesor. Qué Su gusto, buenas exposición noches. fue muy excelente, pero mi pregunta es la siguiente. Yo soy alumna que estoy estudiando psicología y tengo una duda. Para yo poder trabajar el área forense, qué especialidad tendría que llevar? ¿O cuáles son los pasos que tendría que llevar? Que bueno, estudiando hasta ahorita las pautas no las tengo muy claras. Correcto, le voy a explicar. Mire, en psicología forense, lo más importante es la acreditación del perito, ¿ya? Es decir, ¿cómo me acredito yo como un perito experto para poder ratificar y sustentar un informe pericial y ir a juicio? Les cuento una anécdota, ¿no? Yo ya tenía el grado de doctor, ¿no? Ya tenía el grado de doctor, iba a los juicios, iba a los debates periciales, y cuando uno va, por ejemplo, al juicio, lo primero que le preguntan a uno es que se acredite el perito, ¿no? ¿Quién es? Soy Miguel Torres, ¿no es cierto? ¿Qué más hace usted? Soy psicólogo, tengo una maestría en psicología clínica, soy doctor en psicología. Ah, muy bien. Entonces, para que diga el perito, dice el abogado, ¿es usted especialista en psicología forense? ¿Sí o no? Aunque mire, seguido un diplomado, un curso. ¿Es especialista, sí o no? No era especialista.
Entonces, miren, por más que ser maestro y por más que ser doctor, no era especialista, no tenía la especialidad, y por lo tanto, ¿no es cierto?, le quitaban credibilidad a la información que yo estaba brindando, ¿no? Entonces me restaban credibilidad. Entonces, a partir de ahí dije, ¿qué tengo que hacer? ¿No es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Meterme, ¿no es cierto?, a estudiar la segunda especialidad. ¿Ya? Entonces, la segunda especialidad, por ejemplo, lo dicta la Universidad Villarreal. La Universidad Villarreal está la especialidad en psicología forense y criminología, y la especialidad se inscribe también en el Colegio de Psicólogos y te van a dar un registro nacional de especialista, ¿cierto? Entonces ya cuando vas a un juicio oral ya te presentas como que soy especialista, tengo la segunda especialidad, he estudiado 2 años en Villarreal y por lo tanto soy especialista en psicología forense. Entonces, eso se tiene que hacer, ¿no? Entonces, buscar nosotros especializarnos o también hacer una maestría, por ejemplo, en psicología forense, en psicología jurídica, en el extranjero o acá, ¿no? Pero lo importante es que nosotros podamos estar muy bien acreditados con la especialidad, ¿no? Entonces, que esté inscrito en SUNEDU, de tal manera de que nosotros vayamos a una corte y podamos sustentar de la mejor manera, señalando que somos especialistas. Entonces, si usted es especialista, si usted es estudiante de psicología, ¿no es cierto?, termine su carrera, busque hacer sus prácticas en una institución en donde se hagan evaluaciones periciales, y después busque inmediatamente terminado y sacado su título, ¿no es cierto?, hacer la segunda especialidad, que sería lo que la va a usted a acreditar como perito, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal, ¿no? Lo ideal. Y bueno, la psicología forense cada vez está ampliándose más, las instituciones cada vez están convocando a más especialistas, ¿no es cierto?, no solamente en el Ministerio Público, sino también en el Ministerio de Justicia, en los centros de emergencia mujer. Entonces, es una profesión que está en crecimiento, y les diría yo que tal vez, sin hablar de las otras áreas, creo que es el área donde se requiere mayor especialización, porque cada presentación en un juicio oral, por ejemplo, es como un examen de grado, ¿no?, en donde le pregunta a uno el abogado, le pregunta a uno la contraparte, le pregunta a otro, si vamos a debate pericial, el otro psicólogo. Entonces siempre nosotros estamos en el escrutinio, si se puede decir, público, ¿no? Porque ahora los informes no es que se presentan, sino que se oralizan. Es decir, vamos a juicio oral y en el juicio oral nos van a preguntar y nos van a cuestionar todo el informe que nosotros estamos presentando. Entonces, por eso es que tenemos que estar muy bien preparados. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, los quería invitar a través de CIMA, con los otros colegas que están llevando el curso de psicología forense. Se va a dictar 4 sesiones de este tema relacionado con evaluación en el ámbito de la ley 3064, pero también se va a ver, ¿no es cierto?, otras evaluaciones como en el ámbito penal y también en el ámbito de familia, ¿no?, y en el ámbito de víctimas de accidente de tránsito también, en este tipo de evaluaciones. Así que al que gusta lo podemos invitar, por favor, para que se pueda inscribir al curso que empieza la próxima semana. Si no hay alguna otra pregunta, quisiera despedirme de ustedes, o alguien quiere hacer una pregunta, por favor. Desde Paraguay, gracias, colega, gracias por sus saludos. Un saludo para todos los que están conectados, muy amables. Bueno, acá me preguntan en cuanto a la validez de las pruebas, ¿no? La validez de las pruebas. Miren, la prueba tal vez más válida que tenemos para evaluar a niños y adolescentes es el SENA, ¿no?, el Sistema de Evaluación del Niño y del Adolescente, que es una prueba de TEA. Esta prueba tiene una validez transcultural, porque ha sido validada no solamente en España, sino en otros países latinoamericanos, con más de 16.000 personas. Entonces yo diría que esta es la prueba más importante que tenemos para evaluar a niños y adolescentes. Mide conductas internalizantes y externalizantes y tiene un perfil, ¿no es cierto?, que prácticamente arroja todos los problemas psicopatológicos que pueda tener un niño, y también tiene unas escalas de validez que le hacen una de las pruebas más fiables.
El PAI también es una prueba importante, pero que no está validada, por ejemplo, para nuestro medio. Pero como señaló una vez Ramón Arce señaló una vez de que en estas pruebas, en donde el constructo teórico, ¿no es cierto?, está ya, es sumamente importante, y se aplican estas pruebas, por ejemplo, el Milon, se aplica en la China, en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en España, ¿no es cierto?, su constructo teórico es sumamente importante, y ya sería irrelevante, ¿no es cierto?, el pensar de que se lo haya validado con un grupo, por ejemplo, de 200 personas en el Cusco, cuando es una prueba que tiene un constructo teórico, ¿no es cierto?, sumamente importante. Entonces, en estos criterios de confiabilidad, ¿no es cierto?, son superados por los criterios de validez y de constructo de la prueba. Entonces, nosotros tenemos que buscar ese tipo de pruebas que tienen un gran consenso, por ejemplo, de la comunidad internacional. El LSL90 también es una prueba ampliamente recomendada, ¿no? Entonces, que debemos utilizarlo porque nos da criterios psicopatológicos sumamente relevantes para tratar de explicar la conducta de una víctima de violencia. Y también nos da criterios para determinar, por ejemplo, si existe simulación, disimulación, a través del análisis de cómo contesta los ítems. Entonces, esta prueba también nos permite señalar, ¿no es cierto?, si la persona está simulando o está disimulando cierta sintomatología, al igual que el Milon y sus escalas de validez. Entonces, esas pruebas son las que tenemos que utilizar, y por eso es que la importancia de utilizar ese tipo de pruebas, que nos va a permitir, ¿no es cierto?, ratificar si esta persona está simulando o disimulando, y podemos nosotros también ratificar la hipótesis, por ejemplo, de que no existe simulación, disimulación o engaño en la evaluación que estamos realizando. Entonces, esa es la importancia de este tipo de pruebas y sus escalas de validez. Me preguntan si se tiene que tener segunda especialidad para ser perito forense. No. O sea, cuando ustedes postulan, por ejemplo, al MINJUS, y yo soy perito de parte, no tenía la especialidad. Entonces, la especialidad ya es importante cuando nosotros vamos a juicio y para que no nos cuestionen nuestra labor profesional. Pero en las instituciones no le van a pedir la especialidad. Usted puede entrar a un centro de emergencia mujer, ¿no es cierto?, y no le van a pedir que sea especialista. Ya si es especialista, seguramente va a tener un plus en su currículum, ¿no? Pero le van a pedir que sea usted psicólogo clínico, que tenga tantos años de experiencia, y esos son los perfiles básicos, ¿no? Igual para el Ministerio Público. No le piden la especialidad, sino le piden cierta experiencia en el rubro. Entonces, esos aspectos. Pero, ¿no es cierto?, ya les digo, si ustedes quieren dedicarse al campo forense, sí les recomiendo hacer la segunda especialidad. ¿Por qué? Porque en los procesos judiciales es donde los abogados de las otras partes en realidad buscan la manera de desacreditar al perito. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. ¿Va a haber más cursos referentes al tema que estamos tratando hoy? Me interesa muchísimo aprender más. Mire, como le decía, encima en la institución que está brindando ahora la capacitación, la próxima semana vamos a desarrollar 4 sesiones relacionadas con evaluación psicológica forense, el caso que estamos viendo, ampliado, ¿no? Vamos a ampliar este tema en 4 sesiones a partir de la próxima semana. Puede coordinar con los organizadores de CIMA, ¿no?, de la institución. Genial, doctor. ¿Usted va a dictar el curso? Sí, sí voy a dictar el curso. Ya. Perfecto, entonces. Bueno, muchas gracias. Los invito para la próxima semana para los que quieran inscribirse, por favor. Un abrazo para todos. Muchas gracias por su presencia esta noche. Muy amables. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.